Que vamos a tocar el día de hoy se llama Los castigos para la inmoralidad. Dentro del libro de Vaikra, en el capítulo 20, versículo 1, el Eterno da unas instrucciones a su pueblo y hoy las vamos a compartir con ustedes. En el capítulo 1 dice el Eterno habló a Moshe para decir: y a los hijos de Israel les dirás. Nótese que es a los hijos de Israel. El Eterno habla a través de Moshe a los hijos de Israel. Cualquier hombre de los hijos de Israel y del prosélito que habita en Israel, que entregue su descendencia a Moloc, entiéndase como los prosélitos, aquellas personas que eran gentiles y se convirtieron al pueblo de Israel, se convirtieron al judaísmo. Dice, y el prosélito que habita en Israel, que entregue su descendencia a Moloc. ¿Quién es Moloc? Moloc es Baal, es el enemigo acérrimo del pueblo de Israel y por supuesto el enemigo del Eterno también. Ciertamente morirá la gente de la tierra, lo lapidará con piedras. Vemos que el hecho del Eterno dar la instrucción que la persona que entregue su descendencia a Moloc será lapidado con piedras. ¿Por qué? Porque la lapidación es una muerte segura, pero lenta. Sabemos de antemano que la lapidación implica el apedrear a una persona, matarla de esa manera, pero es una muerte muy lenta y muy sacrificada. Implica mucho sacrificio, mucho dolor también. Entonces, por eso el Eterno da esa instrucción por haberse entregado su descendencia al enemigo. En el capítulo 3 dice: y yo pondré mi semblante contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, ya que él ha entregado a su descendencia a Moloc, a fin de mancillar lo que es sagrado para mí y profanar mi santo nombre. Nos damos cuenta que el Eterno escogió a Israel como pueblo, valga la redundancia, como un pueblo escogido. Entonces, para él es un agravio muy grande el hecho de hacer honrar a un Dios que no es él, además de que también profana su santo nombre. Entonces es por eso que él lo considera un agravio muy grande, el no darle a él su lugar como el Dios único y verdadero, el Dios de Israel, el pueblo escogido de parte de Dios. Entonces dice en el capítulo 4: pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de este hombre, cuando entregue de su descendencia a Moloc, no condenándolo a muerte. ¿Qué quiere decir cuando menciona que si las personas ocultan su rostro? Quiere decir que no lo amonestan, que no le hacen ver lo que está haciendo, porque es un agravio muy grande, tanto para el Eterno como para el pueblo de Israel, el hecho de consagrar a la descendencia, a su linaje, a Moloc, a Baal. Quiere decir que si ellos no amonestan a esa persona que está causando una iniquidad muy grande delante del Eterno, dice, pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de ese hombre cuando entregue de su descendencia a Moloc, no condenándolo a muerte, en el capítulo 5 dice: entonces yo pondré mi semblante contra ese hombre y contra su familia, y cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que se descarríen tras de él para prostituirse tras de Moloc. ¿Qué es lo que hará el Eterno ante una situación así como esta? Pues él exiliará a ese hombre, a ese varón que se ha opuesto en contra de Dios, que ha consagrado a su descendencia a Moloc, pero además también pues lo va a castigar severamente. Sabemos de antemano que el Eterno, como dice su palabra, que él visitará la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí nos damos cuenta que él aplicará un castigo muy fuerte, muy severo a esa persona que ha consagrado a sus hijos, a su descendencia, a Baal. Las consagraciones a dioses falsos. Moloc era una deidad nacional del pueblo de los amonitas. Los amonitas eran la descendencia de Lot.
Sabemos que Lot era el sobrino de Abraham, entonces la descendencia de los amonitas descienden de Lot. Dice, los amonitas cuyo culto se basaba en sacrificar a niños. ¿Por qué a niños y por qué no a adultos? Porque el Baal tenía un propósito, el hecho de sacrificar únicamente a niños y no a adultos. Claro que sí, también había adultos, pero más que nada niños. ¿Por qué? Porque era un propósito que tenía en contra de Dios, el que la iglesia, el que el pueblo judío, el pueblo de Dios no creciera. Es decir, cortaba de tajo la descendencia, que eran los niños, para que el pueblo de Dios no prevaleciera, no se sostuviera, no creciera más. Es por eso que consagraban a los niños en lugar de los adultos. Dice, las víctimas se colocaban vivas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua hueca de bronce y con cabeza de becerro. La víctima caía al hoyo ardiente del ídolo, al sonido de flautas y tambores. Es decir, que todavía le hacían ceremonia para sacrificar a los niños y entregarlos a Baal. Es a esto que se refiere la prohibición de pasar a los hijos por fuego. Y ahorita vamos a ver qué implica, además de esto, el pasar a los hijos por fuego. Sin embargo, la prohibición no solo era hacia este Dios falso, sino a todos los dioses, así como ofrecer a los hijos a otros dioses que no fuera Hashem. Pues Hashem tomó por pueblo Israel y ya estaban consagrados, por lo que la Torah refiere a este hecho como una abominación sin precedentes, y no es aceptable ni perdonable ante los ojos de Hashem tales consagraciones. De ahí que la Torah diga lo siguiente: a fin de mancillar lo que es sagrado para mí y profanar mi santo nombre. Es decir, el Eterno no perdonaba por ni tantito ese tipo de abominaciones, ese tipo de faltas por parte del pueblo de Israel delante de él. El hecho de consagrar a su descendencia, el hecho de consagrar a los niños, el hecho de consagrar a su linaje. Es decir, quien pertenece a Hashem también se debe de entender dos cosas en esto: que la persona está consagrada a Hashem y pertenece a Hashem, y tal persona solo deberá tener por Dios a Hashem. Número 2, que el acto de Hashem de adquirir a su pueblo es sagrado, pues su nombre está invocado sobre cada miembro de su pueblo. Es decir, volvemos a lo mismo, que el Eterno tomó por pueblo especial al pueblo de Israel. Entonces prácticamente nos debíamos al Eterno el hecho de que nos haya consagrado como el pueblo único y verdadero, el pueblo escogido y elegido por parte de Hashem. Cuando una persona pasa por fuego, sus hijos, iba también en dos sentidos. La primera es agradar a este Dios, a esta deidad, que por supuesto no era Hashem. Esa era la primera intención de la persona que entregaba a sus hijos a Baal o a otro Dios, agradar a esa deidad como número uno. Y número 2, conseguir el favor con el sacrificio del niño. Y nos damos cuenta que tantas veces que hemos, en aquellos tiempos en que, bueno, no éramos todavía, veníamos a la iglesia de esta manera, a tal grado que estábamos tan metidos como hoy, y nos damos cuenta hoy que lo que hacíamos anteriormente, ahí están las consecuencias que vamos a leer más adelante, pero conseguíamos, la intención era conseguir un favor de parte, pues ya sea del brujo, de la persona que te lee el café, la que te lea la mano, la que te lee las cartas, en fin, tantas cosas que hoy se muestran para saber algún detalle de nuestras vidas. Dice, por otro lado, no solo se trataba de ofrecer a un hijo, sino a los hijos que deseara la persona pasarlos por fuego, pero a su vez invocaban el nombre de este Dios falso sobre los demás hijos, consagrándolos de por vida, y toda la descendencia también era objeto de entrega. Todo dependía de la devoción de la persona a Moloch. Es decir, que no solamente entregábamos a nuestros hijos o entregaban a los hijos, sino que también involucraban a más personas. Podría ser el esposo, podría ser los papás, podría ser los hermanos. Entonces, hasta este punto, dependiendo de la necesidad de esa persona, el hecho de que buscara la ayuda de un Dios ajeno que no era Hashem, era pues con el fin de obtener ese favor, pues entregar a quien fuera. No le importaba o no nos importaba en ese momento entregar a quien fuera, con tal de recibir un favor
de esa bruja, de ese brujo, de esa persona que se dedica a hacer esas cosas oscuras, al ocultismo. Dice, al pueblo de Israel, la persona que se le comprobaba tal abominación debía de morir irremediablemente, debido a que al consagrar a un hijo, pasarlo por fuego o consagrar al linaje, lo que incluye hijos, era lo que decíamos ahorita, nietos, bisnietos, etcétera, se estaría aplicando una cadena de maldición generacional, la cual ante Hashem es muerte espiritual. Al Hashem retirarse de la vida de esta familia, era lo que decíamos hace rato, entonces el Eterno pues va a exiliar, va a aplicar un castigo eterno para aquellas personas que están haciendo estas abominaciones. La tercera y cuarta generación va a alcanzar la culpa de esos actos de los padres que hicieron al haber consagrado a su descendencia, a su linaje, a un Dios que no era el nuestro, que es Hashem. El hombre deberá cuidarse de esta práctica espiritual de consagrar a sus hijos, familias, incluso posesiones, el futuro, etcétera, a dioses falsos, debido a que la maldición subyace, o sea, prevalece en la maldición, aún consagrando, como decíamos, las posesiones, nuestras familias. Y pasar por fuego los hijos se refiere también a cualquier tipo de ofrecimiento, consagración y práctica espiritual ajena a la que Hashem aprueba. Al día de hoy hay personas que consagran a sus hijos desde el vientre a la muerte con conocimiento de ambos cónyuges o a uno solo. Es decir, hoy se está hablando mucho del aborto. Eso es consagrar de alguna manera al enemigo, a Baal, a un Dios ajeno que no es el nuestro. Incluso hay abuelos que sin decir nada a sus hijos consagran a sus nietos y a sus propios hijos ya consagrados para obtener favores. Es decir, que a eso no nos damos cuenta. Si alguno de nuestros padres, de nuestros abuelos nos consagraron, no sabemos qué fue lo que hicieron ellos, a quién consagraron, si fueron nosotros, a nuestros nietos, al linaje venidero también. Por eso es que el pastor en las oraciones nos ha pedido mucho que eliminemos esas consagraciones que se han hecho a ídolos y a dioses que no son como nuestro Dios Hashem. Dice, esto ocasiona terribles maldiciones sobre los hijos, como divorcios, abortos espontáneos, pobreza económica, enfermedad orgánica o física, o enfermedad física o crónica, siendo víctimas ignorando lo que sus ancestros o padres les hicieron. Era lo que decíamos ahorita. A veces no nos damos cuenta, no nos enteramos, y muchas de las veces no nos enteramos realmente qué fue lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. De tal manera que hoy estamos pagando las consecuencias de esas consagraciones que ellos hicieron y que nunca nos enteramos nosotros. Por ellos obtener un favor de ese Dios al que nos estaban consagrando. Dice, los bautizos bajo la iglesia romana, para el niño, el pasarle el huevo, el albahaca, llevarlos con el brujo, con el sobador, el humo del cigarro o el puro, el derramar con la boca agua o bebidas alcohólicas, imponer amuletos, prender veladoras, entre otras prácticas, es pasar un hijo por el fuego y por lo tanto es entregarlo a las garras del enemigo para que lo destruya. ¿Cuántas veces no nos dimos cuenta también que, por ejemplo, nuestros padres o algunas vimos a los niños que traían ¿cómo se llama? El atuendo ese para el hábito? Bueno, yo últimamente no lo he visto, pero a tiempos atrás sí yo miraba mucho personas adultas y niños con su hábito. ¿Mande? Escapulario, sí. Y también, bueno, pues, no que ponen el haba y que quién sabe qué, esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que eso es pasar también por fuego a nuestros hijos. Ofrecerlos a un Dios que no es nuestro Padre, que no es Hashem, que no es Dios, que no es Yahweh. Entonces, y poner amuletos, prender veladoras, entre otras prácticas, es pasar un hijo por el fuego y por lo tanto entregarlo a las garras del enemigo para que los destruya. El tiempo en el que el espíritu demoníaco al que se le consagra el niño, que tarda en empezar la destrucción del niño, varía mucho entre unos y otros dependiendo del grado de maldad que viva la familia. Es decir,
A veces es más tardío, pero a veces es más fuerte también el grado de maldad que recibimos por haber consagrado a un niño, a un hijo. Por otro lado, es deber de una persona que sabe de las cosas, que para hacerle saber a una persona que practica un servicio y hacer un altar a un Dios falso, advertirle y decirle que se arrepienta de no hacerlo. A la persona se le involucra y se vuelve cómplice de la maldad de esas personas descarriadas. Ahora sí que aquí cabe bien este dicho que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, para que ambos, tanto el que consagra demonios a sus hijos como quien es cómplice, hay maldición, asignación de demonios en la vida de la persona, habiendo tanta calamidad y destrucción en la vida de toda persona. Es decir, que si vemos que alguien está causando, consagrando o haciendo tal abominación, es necesario que la amonestemos, sobre todo si es una persona de nuestra sinagoga, de nuestra iglesia, hacerle saber el grado de maldad que va a recibir por parte de ese Dios al que se consagró, al que consagró sus hijos, a su familia, a sus hermanos. Eso es lo que nos toca, a nosotros nos corresponde hacerlo. Si vemos que esa persona está practicando ese tipo de pecados, hacerle saber lo que Dios le va a aplicar como castigo. De ahí que toda persona que tenga conocimiento de que fue ofrecido a un culto falso, a un Dios falso, debe entender que tiene maldiciones y adherencias demoníacas que lo oprimirán a él y a su descendencia si no deslegaliza esas prácticas que en apariencia no tienen nada de malo. En apariencia no tienen nada de malo. Sabemos que en lo espiritual suceden primero las cosas y después aterrizan en lo material. ¿Sí? Por lo tanto, pues a veces pensamos o decimos no pasa nada, pero esperamos el tablazo, esperamos el chicuetazo más tarde que temprano. Dice, pero tales prácticas vienen de la oscuridad y están diseñadas para incidir en el mundo espiritual de la persona y eventualmente en el mundo físico, afectando de por vida a las personas. Es lo que decimos ahorita. Primero sucede en el terreno espiritual para después materializarse. El ofrecimiento de hijos también puede ser por medio de personas, no precisamente de la familia, sino hasta desconocidos. Por ejemplo, en la masonería, en los niveles altos y oscuros, los dirigentes consagran a las almas de las personas que ingresan, así como a las de sus familias. ¿Hasta qué grado llegamos? Incluso a no enterarnos que personas que desconocemos, que no conocemos, nos consagraron a nuestros hijos. Y todo rito que hacen tiene severas y muy preocupantes implicaciones, tanto espirituales del alma como de su entorno. La pena actoral para los que hacen esto es la muerte por lapidación, lo cual es el emblema de la maldición viniendo y tupiendo a la persona, a su familia y a los descendientes, y al ver las calamidades, pero sufren y lloran. Es decir, que el hecho de que una persona sea castigada de esta manera va a recibir tantas calamidades en su vida, va a sufrir, va a llorar, y esto simboliza una especie de lapidación. ¿Por qué? Porque es una muerte lenta pero segura. Cómo a través de los sufrimientos, a través del llanto, a través de las calamidades, nos va llevando poco a poco y nos va desgastando hasta llega el momento en que espiritualmente estamos muertos. Es por eso que la Torah menciona que es una muerte por lapidación, porque es lenta pero segura. Sabemos que la lapidación, como decíamos hace rato, un golpe tal vez no nos mate de una piedra de momento, pero ya de tanto y tanto, como en el caso de los sufrimientos y de este tipo de padecimientos que tenemos en nuestras vidas, cuando consagramos a alguien, pues nos lleva a una muerte lenta pero segura. Sabemos de antemano que vamos a sufrir y que el Eterno nos va a exiliar de su presencia, que no vamos a poder elevarnos al Eterno. ¿Por qué? Porque hemos causado una abominación que el Eterno jamás quiere para su pueblo. Las personas deben renunciar a todo esto
confesar el pecado de consagración a dioses falsos o altares falsos de parte de ancestros o de la generación en cuestión y renunciar a todo eso. Pedir perdón y promover la liberación de tales abominaciones, y así las maldiciones y adherencias se irán. Es lo que hemos hecho muchas veces en nuestras oraciones, el pedir el perdón, el desnudarnos de esos pecados y entregárselos al Eterno para recibir el favor y el perdón de Él y poder quitarnos de encima ese castigo que en su momento vendrá a nuestras vidas si hacemos ese tipo de pactos o de pecados de consagrar a nuestros hijos. A su vez, las personas deberán de advertir esto a otros y no ser cómplices de tales cosas, pero solo y únicamente a los miembros de la asamblea, era lo que decíamos hace rato, no de las personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Es decir, que en cierta manera somos responsables de lo que los demás hacen, siempre y cuando nos estemos dando cuenta que esa persona está practicando ese tipo de abominaciones, ese tipo de pecados. En cierta manera llamarle la atención y hacerle ver que el Eterno se desagrada con este tipo de actos, con este tipo de actitudes y de pecados que la persona está practicando. En una sinagoga, si tu hermano sabes tú que practica tales cosas, deberás de informarle lo que piensa Hashem sobre consagrar hijos, familias o bienes a un Dios falso, hacer altar a un Dios falso, servir a un Dios falso, pues paga con la muerte de su linaje y de su persona misma. Así no serás cómplice de tales abominaciones, pero para la gente que no pertenece a tu sinagoga, apártate de ella. Es la recomendación que nos dan los rabinos, que nos dan los sabios. ¿Sí? Si conocemos a alguien, como decíamos hace un rato, de nuestra congregación, pues tratar de acercarnos a él y hacerle ver lo que el Eterno piensa acerca de lo que está practicando. Cuando es una persona que no pertenece a nuestra sinagoga, a nuestra iglesia, pues mejor le decimos adiós o nos retiramos de esa amistad para no ser cómplice de lo que él está practicando o haciendo. Entonces, el Eterno, como decíamos hace rato, cuando hacemos la práctica de este tipo de pecados, pues nos damos cuenta que realmente no nos va a ir muy bien. Nos damos cuenta que el Eterno nos advierte de estas abominaciones que no debemos practicar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la calamidad, en primer lugar, nos va a tocar a nosotros, y en segundo lugar, sabemos de antemano, como dice su palabra, hasta la tercera y cuarta generación le tocará pagar estas prácticas que uno está llevando a cabo. Pues este es prácticamente el tema que me correspondía entregarles. Si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere comentar algo, adelante, con todo gusto se recibe su comentario. Bueno. Sí, dígame. Dentro de, si uno conoce a una persona dentro de la que está ya implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén.